Los galpones, además de todo lo que enumeramos de las irregularidades en las compras tercerizadas que se están llevando adelante, y que nos preguntamos dónde están esos alimentos, qué pasó con esos alimentos. Vamos a hablar de todo esto con Victoria Tolosa Paz, quien estuvo justamente al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Ya no existe el Ministerio de Desarrollo Social hasta durante la gestión anterior. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por recibirnos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, azorados, estábamos repasando los datos de los allanamientos el fin de semana. Digo, es un tema que les explotó, no se puede esconder más, es semejante tema, tantas toneladas de alimentos y un allanamiento además de un juez que pide, no solamente aquí en Martelli, sino también en Tafí Viejo, ¿no? Sí, la verdad que estamos asistiendo a esta suerte de inoperancia, mezcla, como digo, de inoperancia, de ignorancia y de crueldad de una ministra que logra el inédito, con Juan le diga que tiene que entregar los alimentos. O sea, ministra de Capital Humano, del ex Ministerio de Desarrollo Social, es algo que sabéis cuando se hace ese ministerio, que tenés una gran política alimentaria y una política de inclusión laboral, que esos dos grandes vehículos son el 90% del presupuesto del ministerio. La política alimentaria no solo es la entrega de alimentos secos, sino una enorme cantidad de programas que dan cuenta de la necesidad en sus distintas modalidades de asistir a la población vulnerable que tiene hambre, que no tiene trabajo, sí, que tiene una conformación, digamos, del grupo familiar etaria bien difícil de abordar meramente con la UH, con la tarjeta alimentaria. O sea, el Ministerio compra alimentos básicamente porque no hay política, una única política para poder abordar y ser exitoso en esto que es alimentar al pueblo. Y por eso necesitamos obviamente que nos expliquen cuál va a ser la política alimentaria de este gobierno. Para ahora fueron cambiando las versiones porque al calor de que iban sucediendo los hechos, dijeron que los alimentos de Martelli eran para la emergencia, hubo emergencias que no entregaron absolutamente nada, hubo hasta, bueno, la contradicción de decir que no había fecha de vencimiento, que estaban próximos a vencerse, a decir, bueno, ahora vamos a entregar rápidamente los alimentos porque sí, efectivamente se están por vencer. O sea, hay como desde enero, que yo recuerdo a Francos en el Parlamento, felicitas, llegando a explicarle Ómnibus, alguien le preguntó, yo estaba allí, por qué no habían entregado ningún tipo de asistencia al drama de Bahía Blanca y al de Miramar, porque había sido ya la cola de tornado de Miramar, y él dijo, bueno, rápidamente que lamentablemente no pudieron asistir porque el Ministerio de Desarrollo Social había dejado los galpones vacíos. Tenés razón, sí, claro. Así arrancó Francos en enero, para que veamos desde cuándo arrancó. Luego de esa misma jornada también pasó desapercibido que Patricia Bullrich dijo que los alimentos navideños, que alguien le preguntó, se habían entregado cajas de Navidad, creo que fue Juan Marino, mi colega en la Cámara, y ella dijo no porque eran de una pésima calidad, no se podían entregar porque era malísimo. Bueno, hoy nos enteramos por el informe que le dan a Casanelo y el informe que le dieron a tu colega Ali Jalán, que efectivamente aparece el cero el stock de pan dulce y budines, con lo cual también otra mentira en el medio de Patricia Bullrich diciendo que no se iba a entregar nada porque era de pésima calidad, y finalmente en los depósitos aparece el stock cero de esos dos productos. Entonces, después estaban diciendo de emergencia, después diciendo que no había fecha de vencimiento, ahora que lo van a entregar, bueno, toda esa mentira termina obviamente en también una cortina de humo, que es que todo lo que está atrás del ministerio para ellos es un curro, pero en el fondo lo que quieren hacer es ajustar en esa carrera ministerial. Victoria, esperamos un segundito, vamos a cambiar, te cortamos y te llamamos de vuelta porque se rompe un poco el audio y quiero entender bien lo que me estás diciendo. Bancame que recuperamos ahí la comunicación con mejor calidad. Estamos escuchando a Victoria Tolosa Paz, que además tiene un gran conocimiento de cómo se gestiona toda esta cuestión, obviamente, porque les insisto, estaba en ese lugar durante la gestión anterior. No terminé de entender bien qué pasó con los alimentos navideños, por eso digo, llamamos la vuelta porque por ahí se pierde un poco la voz y quiero saber, ¿no los encontraron? O sea, ¿se distribuyeron efectivamente? ¿Qué fue lo que pasó con los alimentos navideños? Y lo otro, Jair, que me interesa mucho, es por qué tercerizar la compra, ¿no? Tremendo. Tolosa Paz, que tiene un gran conocimiento porque se supone que es la gestora de la compra de estos alimentos, que el gobierno se niega a repartir, ¿no? Los alimentos que compró la gestión de Alberto Fernández en ese momento con Tolosa Paz como ministra, y que están acopiados en estos dos galpones que ya hasta la justicia pidió su allanamiento. Bien, y los alimentos que hay en el lugar, está bien la diferenciación, son alimentos secos, ¿no? Se supone que si vos tenés
una política clara y querés asistir, que no la tiene este gobierno, a mí no me asombra que no lo, pero también sumás alimentos frescos, por ejemplo, y demás. Pero la cadena de mentiras, está bien, comienza ahí donde la marcaba recién Tolosa Paz, ¿no? Francos diciendo dejaron todo vacío, no hay nada de alimentos. La tenemos de vuelta, a ver si la escuchamos mejor. Victoria, te quería repreguntar porque no me quedó claro qué pasó con esos alimentos que se habían comprado para Navidad. ¿Qué dijiste? ¿Que no estaban? No, yo digo que en esta suerte de contradicciones que tienen los distintos ministros y ministras del gobierno de Javier Milei, que fueron expresando contradicciones, yo observo que pasó desapercibido, no pasó desapercibido que Franco dijo que no había nada, no pasó desapercibido que Adorno dijo que era solo la entrega de alimentos para la emergencia. En el medio hubo una declaración de Bullrich, allá también por enero, sí, en donde ella daba cuenta de que no se habían entregado productos navideños porque los que estaban en los depósitos eran de pésima calidad. Lo dijo así también en el Parlamento en el marco de la ley Omnibus. Ahora nosotros vemos en el periodo de información pública que construye Agri Halal, en ese Excel que fue noticia a todos lados, sí, aparece un stock solamente de esa pasta de maní y no le informan el stock de budines y pan dulces que sí tengo muy presente, no solamente adquirimos, sino que los dejamos en los depósitos al 10 de diciembre. Ahí está, ok. Ahora aparece ese stock en lo que es obviamente lo que también se dio a conocer de lo que a la Casanero le informan, aparece en cero budines y pan dulce. O sea, ¿qué hicieron? Sí, pero se supone que, no sé, los entregaron. La pregunta la hago yo, ¿los entregaron a quiénes? Y según Bullrich sí, eran de pésima calidad. ¿Los entregaron o lo descartaron? ¿Qué hicieron? Esa es la pregunta, bueno, ¿no? Es una gran pregunta para hacerle también sí, a ellos, porque sí, van mintiendo, porque van obviamente dejando entrever que tienen un plan que es no entregar nada, no asistir a la población vulnerable en esta suerte del egoísmo social que establece Milei, donde sale de quien pueda, y que la gente ante el hambre algo va a hacer para salvar su vida. Bueno, nosotros creemos que el Estado tiene allí un rol fundamental, fundamentalmente en una etapa donde vemos que las variables económicas se desploman, o sea, crecimiento de la desocupación, recesión económica, pérdida del poder adquisitivo del salario, mayor nivel de informalidad laboral, con todo lo que está ocurriendo en Argentina, siempre se da de la mano de un gobierno que, bueno, si tengo estas reglas económicas, tengo que invertir más en materia social porque hay un pueblo que la va a pasar mal. Eso hace cualquiera, incluso que tiene que está en los antípodas de mi pensamiento. Eso hizo, por ejemplo, Mauricio Macri, o sea, aumentó los planes, aumentó el refuerzo de comedores y merenderos, o sea, hizo eso porque se le caía la economía sí, real mes a mes. Bueno, esto es una mezcla, por eso dije, de ignorancia, una enorme incapacidad y muchísima crueldad. Es una fórmula nunca vista en 40 años de democracia. Victoria, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Escuchaba tus palabras, veía el escándalo que se suma a las contrataciones con sobresueldos. La pregunta de fondo es, ¿la ministra Petovelo debería renunciar? A ver, me parece que la ministra Petovelo, me parece que cada ministra se responde a la decisión de un presidente, ¿no? Me parece que acá tiene que tomar el toro por las astas de Javier Milei, que es el presidente, y Petovelo no fue votada, él sí fue votado para solucionar los problemas de la Argentina, y todo presidente tiene la posibilidad de elegir a su equipo. Yo no soy quien para pedirle la renuncia, yo soy en todo caso una legisladora nacional que observa el presupuesto nacional y ve la falta de ejecución en políticas alimentarias. El sábado un colega de ustedes hacía referencia en el Diario de la Nación, que no es un diario que suele tener títulos amigables con la gestión anterior, o sea, para nuestro gobierno, que no da cuenta del ajuste que están llevando en políticas alimentarias. Cualquiera que ve datos abiertos del presupuesto va a ver el programa 26, sí, que es donde se ejecuta no solamente la compra de comedores, sino tarjeta alimentar, el PNUD, refuerzo a comedores comunitarios, el programa UNIR para llevar a las comunidades WICHES, el programa celíacos, el servicio alimentario escolar, que no tiene nada que ver con los comedores, nada que ver con los movimientos sociales, tiene que ir directamente a las provincias para ejecutar la comida de las escuelas, tampoco lo están ejecutando. Entonces hay una distribución real del 14%, que es una torta de plata, que solo se explica por un presidente que quiere cumplir engañosamente, tramposamente, el superávit fiscal primario a partir de ajustar también
con los pobres de la Argentina. Es terrible, es escandaloso, y eso que está describiendo es lo que veníamos marcando recientemente, ¿no? Que ya se nota que hay como un despegue de esas líneas editoriales que dice, che, se le está yendo la mano, ¿no? Incluso sus socios políticos también están despegando, ya todos están viendo que esto se está volviendo una situación insostenible. Victoria, te hago una pregunta puntual porque primero, hace una semana nos fuimos pasando por diferentes instancias. Antes de empezar a despegarse un poco, decían, pero qué escándalo, cuánta yerba compran. Como, digamos, si fuera un pecado necesitar asistencia y tomar mate, en principio. Y entiendo que, no sé si está ya radicada la denuncia, pero que denunciaban la compra de yerba. Porque, ¿qué objetaban en la compra de yerba? ¿Había sobreprecios? Primero no hay sobreprecios porque como ministra llevé adelante más de 80 procedimientos de contrataciones vía licitación pública durante los 14 meses que fui ministra. Todos los alimentos se adquirieron bajo licitación pública, bajo el régimen de contrataciones del Estado, que es el decreto 1023 del 2001 y el decreto 1030. Hay un régimen para cualquiera que está en el Estado para poder adquirir bienes o servicios, se tiene que bajar bajo ese cuadro normativo, no bajo la triangulación de OEI. Ahora te voy a preguntar eso también, sí. No lo que ellos están haciendo, que eso será todo un capítulo de investigación. Sí bajo un régimen de contrataciones con procedimientos muy claros, con firmas muy claras, hasta cuándo firma la ministra, cuándo firma el jefe de gabinete, cómo la CIGEM interviene con el precio testigo para que no haya ninguna adjudicación por fuera de ese marco de precio que te obliga a no poder comprar con sobreprecios. O sea, lo que sí tengo para decir es que hay un desconocimiento absoluto, porque ellos hacen referencia a la cantidad de yerba que había en los depósitos. ¿Cómo no va a haber esa cantidad de yerba si ellos dejaron caer todas las licitaciones que estaban cruzándose al 10 de diciembre? O sea, al 10 de diciembre estaban en lo que se llama evaluación técnica, o sea, habían pasado ya la etapa de publicaciones, de recibir ofertas, 4.800.000 kilos de fideo, 1.200.000 kilos de harina, 2.400.000 kilos de harina de maíz, 4.200.000 de puré de tomate, 9.500.000, así cada uno de los ítems. Ahora, si dejaron caer todas esas licitaciones, está claro que lo que te va a quedar es el remanente de lo que venía del año anterior, sí, más la última licitación, por eso el volumen, llegamos a cumplimentar de yerba completa 12 millones, ¿por qué 12 millones de kilos? Porque los módulos que nosotros armábamos eran de 4 millones mensuales, un módulo con más de 25 productos. Por lo tanto, hay dos productos que normalmente se compraban y que eran realmente ofertados por la totalidad, la leche y la yerba, porque es el famoso mate cocido con leche, sí, pero además por características de la propia producción. Ustedes saben que la Argentina tiene un gran entramado productor de yerba y de leche en polvo. Por lo tanto, no nos pasa lo mismo, lamentablemente, con azúcar y aceite. Ustedes saben que esos dos productos escasean, porque además tienen alto nivel de exportación en la Argentina. Entonces, lo que vos encontrás en el depósito es todo lo que dejamos al 7 de diciembre y solo han comprado vía OEI lentejas y aceite a los mismos proveedores que habitualmente el Ministerio de Desarrollo Social le compra, pero pagando una intermediación del 5% a la OEI del monto que transfirió Petroelo y que lo firmó ella, esa transferencia de recursos, y descontinuaron toda la compra, lo que te leí yo recién: lentejas, pasa de uva, leche en polvo, azúcar, garbanzo, yerba, puré, harina de maíz, arveja, harina de trigo. Todo eso lo descontinuaron, no compraron nada más, cortaron todo el proceso que venía. Ahora, ¿por qué tercerizar? ¿Por qué ir a una organización como es la Organización de los Estados Interamericanos? Eso es la OEI, a la que además tenés que dejarle un 5%, entiendo que era un 7%, después dejaron un 5%. ¿Por qué hacer esa tercerización? Y además para contratar personal también, entiendo que lo hicieron en educación, no solamente en capital humano. Mira, OEI tenía una gran expertise en eso, en la selección de personal y en contratar, obviamente, perfiles técnicos para un determinado programa por un tiempo específico. Todos los ministerios suelen articular esta plataforma con OEI, pero no la compra de alimentos. Por eso me parece que en esta suerte de queremos cambiar la metodología, han encontrado un método que hasta ahora no da ni menores costos, no lo digo yo, lea la nota del sábado de La Nación, que como veo bien decir, no suele tirar flores hacia la gestión anterior, sin embargo dicen, se ajustaban el 14%, buscaron un mecanismo de intermediación cuando tienen 50 empleados en el departamento de compras del ministerio con amplia experiencia de planta, históricos, que pueden dar cuenta de todo esto que te estoy contando, de llevar adelante los procedimientos, el pliego, que no esté sesgado, la transparencia, el precio CIGEM.
Y por último, obviamente algo muy importante, además del precio SIGEM, la autoridad interna, que no está ahora en el marco de OEI, también quien evalúa la calidad de los alimentos. Claro. Vos sabés que en el medio de esto salieron a decir la cantidad de yerba y el procedimiento. A mí no me denunciaron, a mí Pedro Zapaz, no aparezco la denuncia. Ellos, como suelen hacer, igual lo hicieron con la TACHE, denuncian la supuesta comisión de un delito en el procedimiento de adquisición. Y lo llamativo de la yerba, que la pude leer porque ya vi que la presentaron, no apuntándome a mí, sino al procedimiento, es que utilizan información periodística para decir que el INIM, que es el mismo instituto que Milei desarmar bajo el decreto 70, o sea, para esto el INIM sirve. Hay una nota del INIM, pero de antes de que yo fuera ministra, o sea, en julio del 22, yo no era ministra de Desarrollo Social, y el INIM se quejó por un lote que adquirió el ministerio. No bajo mi gestión, sin embargo, están dejando entrever que la yerba que tienen, que sí fue comprada bajo mi gestión, tiene algo que ver con el INIM. Para que veamos el nivel de ensalada rusa de quienes asesoran a la ministra de Petróleo, la incapacidad, el desconocimiento del manejo de lo público, de las normas que rigen al Estado, yo nunca lo vi antes, nunca en mi vida encontré tanta barbaridad junta para tapar el sol con las manos, que es en realidad un plan sistemático de ajuste. Todo es curro, todo es corrupción, los comedores, los movimientos sociales, las iglesias, el Estado, los empleados dentro del Ministerio de Plan Histórico, todo es curro, por eso saco esto para acá. Y mientras tanto que hago un gran ajuste, que es lo que está llevando adelante, un gran ajuste sobre una población que no da más, tenemos niveles de indigencia que son intolerables, necesitamos una ministra que tenga la sensibilidad. ¿Para qué? Para ejecutar las partidas. Y si en el camino encuentra gente que vende alimentos que está perdida su venta, que vaya a fondo. Yo no estoy acá diciendo que, pero eso es parte de lo que nos tocaba también a nosotros hacer. Se puede denunciar, se puede averiguar, investigar y a la vez se está gestionando. Seguir ejecutando. No es el perfil de este gobierno, me parece. Dale, Yair, cerramos. Victoria, este gobierno se encargó de denostar la organización popular, hablando de comedores fantasmas. Obviamente vos tuviste muchísimo conocimiento de cómo laburan estas experiencias. ¿Qué tenés para responder frente a la acusación de que existen comedores fantasmas en nuestro país? Que es muy ingrato no reconocer primero que la Argentina se alimenta en los sectores populares por miles de mujeres que todos los días salen a abrir su casa, su garage, su ranchito, su rancho de chapa, el costado de la iglesia o la parroquia, y van a poner horas de su vida a pelar papas, a cortar zapallo, a armar un guiso con lo que tienen. Si el Estado aparece y les da secos, bienvenido sea, pero muchas veces lo tienen con lo que van juntando en rifas, en vender tortas, en hacer campeonatos de fútbol. Hay un desconocimiento de las barreras populares que es alarmante, y por eso obviamente no dudan en estigmatizar a esas mujeres como que son las delincuentes, las que se quedan con lo indebido. Bueno, yo tengo solo palabras de agradecimiento. Sin esas mujeres, salía en 2001 en la crisis de la pandemia, y hoy actualmente habría pibes desmayándose como papelitos porque no tienen obviamente a mamá y a papá que les pueden llevar un plato de comida. Entonces me parece que hay que tener mucho respeto, hay que ser sumamente consideradas y hay que darles las herramientas para que cocinen cada vez mejor, para que sufran menos. Y en el medio habrá gente, porque siempre la hay minoritariamente, que por supuesto comete, como digo yo, los pecadores, pero no pueden pagar justo por pecadores. Los pecadores son aquellos que, recibiendo un palet de alimentos que dice claramente pero viene a su venta, salen a revenderlo en algún almacén o mercadito del barrio, que son el propio barrio el que alerta y el que denuncia. Pero por eso que nosotros recibíamos minoritariamente, no íbamos a cortar la política alimentaria y señalar a esas mujeres como las culpables de los males de la Argentina. Entonces, eso me parece que hay que ponerle voz, hay que reflejar en la gran mayoría de la red de contención de la Argentina, Cáritas, las iglesias, los comedores, los clubes de barrio, se sostienen con gente que tiene un enorme corazón. Y yo tengo solo palabras de agradecimiento para esa gente, y por supuesto he sido muy dura cuando me he encontrado con irregularidades. No me he temblado el pulso y he quitado 110.000 planes del potencial trabajo cuando me di cuenta de que había gente que estaba en el padrón que no le correspondía estar.
Pero todo eso no me dio a mí la razón y dije, no, entonces desarmo el potencial trabajo. Pero, claro, como a mí planes malos tocados, yo desarmo todo No, es que volvemos al mismo punto, digamos. Si hay irregularidades, si hay cosas que funcionan mal, que todo es perfectible, además, siempre te vas a encontrar con algo para mejorar. No es una excusa para dejar de acompañar a los sectores más vulnerables y dejar de pensar en política justamente en ese sentido. La verdad que es muy preocupante y hemos escuchado aquí todos estos meses voces de referentes de comedores en fin de año, justamente nos decían, tienen cajoneados todos los alimentos navideños y no los reparten. Y la semana pasada nos decían, ¿sabés qué le ponemos al guiso? ¿Sabés con qué lo agrandamos? Con agua, porque vienen cada vez más familias y no nos alcanza para llenar todos los tapes. Realmente es muy dramático el escenario y que este sea el perfil de gobierno. Bueno, mira, felicitas a Millos. Para cerrarte, te quiero decir una sola cosa. Ellos venden la política alimentaria hoy estrella. Para ellos va a ser alimentar comunidad. Una política que diseñé cuando fui ministra junto al Banco Mundial. Porque cuando me dicen, pero vos que vos no tenías nada para corregir, claro que sí, pero jamás hubiésemos corregido dejando sin frazada a la población vulnerable, que quiere decir sin alimentos a los que lo necesitan. En ese método de corrección, la Argentina no podía, y el Ministerio seguía teniendo esos volúmenes de compra, por esto que te conté yo de la imposibilidad de comprar de manera eficiente todos los alimentos y fundamentalmente los frescos, que están ausentes porque el Ministerio no entrega frescos, o por lo menos no en las cantidades que debería. Creamos alimentar comunidad basándonos en la experiencia positiva del alimentar, pero quiero decirte que a pesar de diseñar esa política que es para los comedores comunitarios, que están en grandes conurbanos, en Rosario, en Gran Córdoba, en Gran Mendoza, en todas las provincias donde tenés grandes conglomerados con acceso a supermercados, verdulería, productores de pollo, que tenés la posibilidad de pasar esa tarjeta por un postnet, iba a ser parte de garantizar la trazabilidad, de mejorar a quién le dábamos de comer, de tener mayor control. Pero de todos modos quiero decirte que alimentos secos íbamos a tener que seguir comprando, porque no llegás a las comunidades del norte de Salta, a las comunidades Huichis con una tarjeta y un postnet. Llegás con un equipo social, con trabajadora social, con rostro humano, con voz, con abrazo, con obviamente un acompañamiento social que se hace. Nada reemplaza a las trabajadoras sociales, nada reemplaza al calor obviamente de la palabra, de la mano tendida y del modo alimentario en comunidades de extremas condiciones de desigualdad. Esta gente no conoce la Argentina profunda, no conoce la enorme heterogeneidad de poblaciones, de referenciación de dónde viven esas poblaciones. No es lo mismo ser pobre en Moreno que vivir obviamente en Sausalito, Chaco. No tiene nada que ver el abordaje. Por eso no hay una única herramienta para poder brindar la seguridad alimentaria que es el marco normativo que debería leer la 25.724, Ley de Seguridad Alimentaria, sancionada por el Parlamento Nacional, que obliga al Ministerio de Desarrollo Social a implementar la ejecución presupuestaria del programa 26. Todo eso lo que Sandra Petovelo no sabe, no leyó, no caminó y no conocí. Se le quiere... yo me desespero porque lo entienda, porque pueda entender que no hay una guerra contra ella, sino que necesitamos que entregue los alimentos, porque hay algo que no se puede evitar, que es que cuando mueren niños y niñas por hambre, no lo puedes evitar, y es el peor dolor que te puede tocar cuando sos ministra. Imploro que tenga una cuota de sensibilidad y entregue rápidamente los alimentos. Ojalá. Es lo único que le pido a Dios. Ojalá. Victoria Tolosa Paz, gracias por recibirnos hoy. Gracias, Estamos escuchando a diputada nacional Victoria Tolosa Paz.